Dale. Gracias. Gracias. Decía que una de las cosas que, por ejemplo, que experimenté, entre tantas, que cuando siento vergüenza, siento calor en el cuerpo, ¿no? Siento como todo un calor que me sube, ¿no? Que a varios les ha pasado, que incluso nos pueden llegar a decir, estás colorada, ¿por qué estás colorada? O te pusiste colorada, como que te exponés, ¿no? Después otras cosas que aprendí también es mi postura a la hora de hablar. Según lo que uno quiera transmitir, es bueno poder saber, poder mirarnos de qué manera yo me estoy presentando frente al otro. No es lo mismo hablar encorvado así, ¿no? Como con timidez, que poner los hombros para atrás, marcar presencia, convencimiento con el cuerpo, además con las palabras, ¿no? Entonces estos son algunos ejemplos, tengo más, pero no quiero, quizás algún otro compañero quiera expresar algo más, o compañera, pero bueno, esos son algunos de los ejemplos que yo puedo compartir, incluso en las expresiones de la cara también aprendí a leer en el otro la tristeza, la sorpresa, bueno, la alegría, por supuesto el miedo, el asombro. Todo eso lo aprendí con la programación neurolingüística y está buenísimo porque a la hora de trabajar, yo soy terapeuta con PNL y a la hora de trabajar con las personas, me doy cuenta de lo que el otro siente mucho antes de que el otro se pueda dar cuenta de lo que está sintiendo. Entonces, son herramientas súper buenas. Así que muchas gracias. A ti, gracias, Sofi. Por supuesto que todo esto lleva un entrenamiento, lleva práctica. Poder leer al otro requiere entrenar y requiere que cada uno haga su propio trabajo. No todos desarrollan la capacidad porque no se enfocan o porque no les interesa o porque depende de cada uno a qué se quiera dedicar. Por eso esto de aprender es muy personal. Cada persona dirige su aprendizaje de forma diferente. Si bien se comparten los conocimientos con todos, lo que cada uno se lleva o incorpora o elige aprender, porque también a veces profundiza por otro lado y está bárbaro, es algo bien personal. La idea es que el conocimiento se pueda ligar al área que sea. Desde lo empresarial es sumamente efectivo, el poder ser analítico con uno mismo, analítico con el otro, con la situación, entender las cosas racionalmente, tomar decisiones en función de eso, el aprender a conocernos, una de las cosas que decía Sofi, aprender a conocer mi propio cuerpo, qué estoy sintiendo ahora para darme cuenta. Si es mi cuerpo el que sabe mis emociones antes de que mi cerebro o yo las pueda entender, yo no puedo evitar sentir lo que siento. Por eso es que las técnicas de Paul Ekman, del entrenamiento en leer la fisiología y poder entender qué es lo que el otro me está mostrando, son tan efectivas en la comunicación. Y comunicación vamos a tener todo el tiempo. Como terapeuta, como padre, como hijo, como empresario. O sea, la comunicación es algo que es inevitable. No existe la no comunicación. Si yo estoy manteniendo silencio, estoy comunicando. O sea, cada vez que ocurre interacción, ustedes suben con alguien desconocido en un ascensor o se sientan en un ómnibus. Y hay una comunicación. El simple hecho de no mirar al otro, ya estoy comunicándole algo. O viceversa. Entonces, empezar a ver qué es lo que las personas nos muestran con sus cuerpos para estar un poco, incluso un paso adelante de la comunicación. O sea, empezar a entender qué está pasando. Es un punto clave que se entrena, se practica y se trabaja desde la experiencia.
con María Ángeles, que estaba contando su experiencia. Nuestro encuentro fue virtual. María Ángeles está en Argentina, nos conocimos hace relativamente poco, y no fue un encuentro presencial. O sea que no necesariamente tiene que haber una presencialidad. Obviamente que estar presencial es muchísimo más efectivo, es muchísimo más lo que se ve. Al punto de, era algo muy común en las clases presenciales, de ingresar al aula y hacerle preguntas a determinados alumnos. Y difícilmente era rara. Un porcentaje de acierto bastante alto en las observaciones corporales. Incluso hasta con temas de salud. O sea, vos ves a una persona que está con temas de salud y como que inmediatamente hay algo ahí que hay algo diferente. Y bueno, poder aprender, poder entender todo esto requiere energía, requiere esfuerzo, requiere dedicación, esfuerzo cognitivo, un trabajo interno, porque el aprendizaje pasa mucho por lo vivencial. Las clases en lo personal necesariamente tienen que vivirse, tiene que haber una vivencia en lo que se haga, tiene que haber una emoción. Sin emoción no se puede aprender. Entonces, por eso es tan importante ver todos estos procesos. Bien, son estas básicas. A ver un segundo. Nos va a plantear. O sea, que las emociones que se pueden leer en las personas son las básicas. Alegría, tristeza, miedo, enojo, asco, sorpresa y desagrado. Y estas son como las emociones primarias. La alegría se puede ver en una persona que sonríe y además cierra los ojos. Una mueca de sonrisa sin cerrar los ojos manifiesta que la alegría puede que no sea real. Entonces, eso es información. La tristeza tiene muchas formas de manifestarse. Puede ser las cejas oblicuas hacia el centro. Puede ser un pestañeo corto y rápido. Puede ser un pestañeo lento. Puede ser un gesto de la boca, la trompita. Y es una de las emociones más comunes, la tristeza. Se ve muchísimo en la lectura de interacción. En una charla, las personas muchísimas veces manifestamos tristeza y no somos conscientes. Por eso el aprender a leerla nos da a nosotros una información que ni siquiera el que me está hablando la tiene. Y es una información muy asertiva, o sea, muy verdadera. Claro, yo no puedo presuponer lo que el otro siente, solo veo que siente, pero no sé por qué. Entonces, cuando es relevante, cabe la pregunta, pero cuando no es relevante, no tiene sentido que yo le diga, estás triste, ¿qué te genera la tristeza? Y de repente me está hablando de algo que no tiene nada que ver con una sensación de tristeza o una emoción de tristeza. El miedo se manifiesta, como recién cuando hablaba María Ángeles, que dejó expuestos los globos oculares. Esa es una manifestación de miedo. El enojo es muy común también, y se va a ver como la boca recta, como el ceño fruncido, se va a ver con las narinas abiertas, todas diferentes formas de manifestar el enojo, que bueno, lleva tiempo aprenderlas, porque se necesita práctica, hacerlas inconscientes. O sea, llega un momento que vos estás leyendo y recién ahí te das cuenta que lo estás haciendo, pero lleva un tiempo. Aprender todo esto lleva tiempo. El asco tiende a hacer un gesto así, como qué olor. Viene cuando alguien dice qué olor que hay y arruga la nariz. Bueno, a veces el asco se puede manifestar en situaciones que sorprenden. Y acá después viene la sorpresa, ¿no? La sorpresa es muy parecida al miedo, que a veces se confunde porque tiende a ser la ceja levantada.
Y el desagrado muchas veces es una mueca lateral. Es cuando vos le llevas el regalo a alguien y te dice, ah, qué lindo. Pero no nos tiene que, o sea, no tenemos que interpretar, pues también va la otra, ¿no? Que me parece importantísimo. Si yo solo me quedo con el gesto, no estoy viendo el todo, porque solo vi una pequeña interpretación. Capaz que lo único que no le gusta es la caja del regalo y el regalo le encanta. Entonces, cuando yo veo un gesto no puedo atribuirle algo porque estaría presuponiendo. Y bueno, y educar las emociones es algo que se trabaja muchísimo en el curso. Educar las emociones significa aprender a pensar, tener estructuras nuevas de pensamiento, lo que la programación llama las presuposiciones básicas. Aprender a pensar significa tener formas nuevas de entender las situaciones, porque no sufrimos por la realidad, sufrimos por cómo la interpretamos. Nuestros niveles de estrés, como decía María Ángeles, mi autoexigencia viene de cómo pienso. Busco el reconocimiento inconsciente de mi padre o de mi madre y me esfuerzo tanto en ese reconocimiento que hago un gasto enorme que incluso me llega a enfermar. ¿Por qué? Porque quiero ser reconocido, porque no lo tuve. Entonces cuando vos tomás contacto con que te das cuenta de que eso que estás haciendo te perjudica, te lastima, te hace daño, y decís, bueno, ¿y para qué lo cambiaría? Y bueno, primero por amor a mí mismo, porque me quiero, porque soy una buena persona, y ¿quién no lo es? Porque trabajo en mi crecimiento, porque me esfuerzo por ser mejor que yo mismo, no traiciono a mi padre hizo lo mejor que pudo, mi madre también. O sea, de alguna manera también empezar a trabajar en lo que pienso respecto a mis ancestros, porque nosotros no nos podemos desligar de nuestros vínculos. Nos influyen toda la vida. Y no vamos a poder evitar que siga siendo así. Entonces, trabajar en el entendimiento, en el pensamiento, desde cómo veo mi familia, de qué puedo cambiar, por qué lo puedo cambiar, quién quiero ser yo. Entonces, cuando yo cambio, mi familia cambia. Y cambió porque yo los afecté. Sin que ellos fueran conscientes, yo cambio, mi familia cambia. Y esta es una de las presuposiciones básicas también de la programación, que el cambio genera cambio. Entonces, poder cambiar requiere darse cuenta, requiere poder aceptar nuevas formas de entender las situaciones, poder racionalizarlas, o sea, va a haber mucho de la parte cognitiva, mucho del entendimiento, mucho de lo racional, pero mucho de lo inconsciente, de trabajar en la simbología inconsciente. Otro de los elementos que trabajamos es la hipnosis, que aporta muchísimo a alterar nuestro inconsciente, y siempre con un sentido del para qué, siempre entendiendo para qué lo hacemos. Es necesario que nuestros cambios tengan una orientación. Y bueno, el acompañamiento permanente de los procesos de cada uno. Sofi, tengo entendido que este año vas a ser parte de la parte docente, me vas a acompañar, así que espero que te animes y bueno, y puedas dar algunas aulas, compartirlas, hacer cosas en común, conjunto. Sí, cómo no, me entusiasma mucho la idea. Ya sé que el año pasado acompañé un aula, lo hice más desde una forma de observadora para aprender a enseñar también o acompañar. Y bueno, este año voy por un poquito más, así que quienes compartan el aula, estaremos ahí, nos estaremos viendo con todo gusto. Pero bárbaro. Veo a Víctor, que hacía muchísimo que no lo veía, tal vez como 2 o 3 años. Qué bueno que también es una de las personas que me maravilló cómo él cambió cosas de su vida. Que
que creo, no sé, hace mucho que no te veo, no sé qué ha cambiado de tu vida en estos tiempos, pero lo que yo vi me gustó mucho y sobre todo me maravilló cómo vos tuviste un cambio que afectó hasta tu trabajo. Sí, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, para Víctor. todos. A Sofi saludarla muy especialmente. Fue el cumpleaños el otro día, no la saludé. Ayer fue el Pero cumple de Sofi. ayer, bueno, está, estoy a tiempo, como quien dice. Bueno, sí, Javier, en realidad, particularmente hoy estoy acá presente porque comprendo y entiendo y considero también el hecho de la importancia de todo lo que nos enseñaste, las herramientas que nos diste, que particularmente hoy justamente puse en práctica con otra persona, o sea, que está, o sea, vivenciando, digo, situaciones bastante complejas, y me entiendo que puedo dar una mano en ese sentido. A veces entiendo también que no soy bueno para mí mismo, y bueno, y particularmente sí, lo que tú decías, el tema del cambio laboral y demás, sí, lo intenté, de hecho seguí esa línea, digamos, de buscar el hecho de a ver quién quiero ser y demás. Se me ha dificultado un poquito, entiendo, por algunas cuestiones paralelas o aleatorias, que hoy la sigo defendiendo y bueno, también buscando, no sé, mejorar, digamos, la situación actual, que no es muy buena, pero bueno, en definitiva, como te decía anteriormente, con esas herramientas que nos brindaste el primer día, no sé, salí adelante. Así que viene bien. Mi cara Gracias, lo dice Víctor. todo, seguramente. ¿Eh? Mi cara lo dice todo, mis expresiones, vos me lees mejor que nadie, Javier, así que olvídate, ya está, ¿qué vamos a decir? Mirá, lo más importante, gracias, Víctor, la verdad. Primero, siempre fuiste un alumno muy comprometido contigo, tal vez a veces demasiado autocrítico, eh, y- pero también es parte del aprendizaje. Pero ¿sabés qué? Vos te das cuenta, cuando vos sos observador de vos, te das cuenta. Y ser consciente que nuestro cerebro va a cambiar cada vez que nosotros también le demos el premio. Entonces, aprender a cómo nos comunicamos. Por ejemplo, ser consciente de que estamos haciendo lo mejor que podemos, como bien lo dijiste, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, porque si yo solo me castigo, no me voy a generar algo positivo. Entonces, es muy importante salirme de mi autocastigo. O sea, esto me hace recordar a, las, a la fe mexicana que andan salen a la calle con látigos y se pegan hasta que sangra la espalda. Es como una procesión que hacen los mexicanos. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente esto. Por eso es muy importante el cómo nos hablamos a nosotros mismos, el qué nos decimos, de qué manera nos comunicamos con nosotros, ser conscientes de qué me estoy diciendo. Mi cerebro va a cambiar si yo logro darme una caricia, si yo me doy un premio. Mi cerebro necesita ese premio. Si yo solo me doy palo porque aprendí de mis ancestros, no hubo mala intención, pero me enseñaron que la forma de aprender era a través del castigo, y lo tomo como un modelo, lo voy a llevar a mi vida. Entonces no me voy a permitir el error y voy a tomar el error como algo horrible, desastroso. En cambio, ver que eso que no hice bien, no fue exitoso, no es un error, es un aprendizaje. Es lo mismo, es la misma situación, pero vista desde un lado autoamoroso. O sea, mi autovaloración. Si yo no me valoro, no me pueden valorar los demás. Eso de amar al otro como al prójimo, como a uno mismo, empieza en uno. Si yo no me amo, el otro no me puede querer. ¿Por qué? Porque yo no me amo. Entonces hay que trabajar en la autovaloración.
Pensar, soy una buena persona, estoy haciendo lo mejor que puedo, hago mi mejor esfuerzo, estoy logrando tal cosa, o sea, ver qué es lo que sí he logrado, en vez de castigarme por lo que no alcancé. Si no, entro en ese castigo permanente. Mi cerebro necesita ese premio. Entonces, está bueno darme ese mimo cognitivamente. O sea, ¿me doy cuenta que lo necesito? Sí. ¿Me estoy mintiendo? No. Hay una parte de mí que dice, no, pero no me lo puedo creer. Ah, pero ¿y qué parte es mentira? O sea, ver que realmente no me estoy mintiendo. Que estoy tomando lo positivo porque lo necesito, porque mi cerebro lo necesita, mi cuerpo lo necesita. Si yo no me lo doy y no me doy ese cariño y no me doy ese premio, y probablemente me enferme. ¿Por qué? Porque estoy viviendo todos los días el castigo. Ay, me duele el cuello, estoy cargando con un peso. Ay, me duele la cintura, tengo miedo. Ay, me duele la espalda, estoy cargando con algo. Me duelen los pies, bueno, resolvé el tema con tus padres. Todas cosas que son como que el cuerpo habla permanentemente y poder darme la opción a mí mismo de cambiar, bueno, es mi decisión de cambio. ¿Puedo cambiar? Sí. ¿Quiero cambiar? Y no sé si quiero. Ahí está uno de los grandes temas. ¿A quién traiciono? ¿A mi padre o a mi madre? ¿O a mi tía? ¿O a mi abuela? Si cambio, si dejo de ser la persona que era para transformarme en alguien nuevo, ¿a quién estoy traicionando? A mí mismo. Si no lo hago, me traiciono a mí. Entonces, tener la observación y la decisión de que los cambios se hacen de forma repetitiva, paulatina y a largo plazo. No voy a tener una llave que bajo la llave y cambié. No, eso no va a pasar. Los cambios no son magia. El cambio es trabajar, generar hábitos, trabajar en uno mismo, trabajar desde las emociones. Cuando hay emociones, cuando yo libero emociones reprimidas, entonces ahí cambio. Me acuerdo, justo estoy yendo al gimnasio, me encontré con Marcos Carro, un muchacho que trabajó un ejercicio en un salón hace muchos años, y él me dijo, dice, ¿te acordás que hicimos tal ejercicio? Sí, me acuerdo, sí. Me dice, bueno, dice, a ese momento fue que yo liberé emociones que tenía de la infancia, me dice. Y estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Y en ese liberar las emociones reprimidas es cuando tu cerebro cambia. Si vos seguís atrapado en tu inconsciente con cosas que no resolviste, que lamentablemente tiene mucho que ver en la infancia, entre los 3 y los 8 años, muchas de las cosas que vivimos nos afectan durante toda la vida. Entonces, en eso muchas veces se trabaja con ejercicio de programación y a través de hipnosis, en lo que se llama la reimpronta. Reimpronta significa cambiar esa edad, cambiar la percepción, y bueno, y a veces no somos conscientes de hasta dónde nos han afectado las cosas. Mira, una de las cosas que yo recuerdo de mi mamá, que ella me decía, anda a la escuela, portate bien, total es gratis. Y ese total es gratis, en mi cabeza me llevó a que yo trabajaba como terapeuta y no cobraba. ¿Por qué? Porque ser bueno era no cobrar, era solo gratis. Y era como una creencia que hasta que no la trabajé terapéuticamente con otra persona, que me dijo, mirá, esta frase, yo dije, tenés razón. Entonces, muchas veces necesitamos de un observador para ser conscientes de cómo, de qué cosas nos han impactado. Y esa es otra de las cosas que se trabaja muchísimo en programación, observar las palabras, pero extraer la frutilla de la torta, le digo yo, porque es como la clave. Que creo que los que han estado en las aulas lo han visto más de una vez, que yo generalmente cuando descubro me río, y cuando me río
es esto. Y ahí como que cuando me ven que me río, sí, sí. Un aporte, Javier. Dale, dale. Sí. No, qué importante esto que decís, Javier, y que estás compartiendo, porque también el aprender a vernos de forma distinta, sin duda cuesta porque uno es como aprendió a mirarse, porque los otros le enseñaron de esa manera porque era lo que tenían para mostrarnos, ¿no? Pero lo maravilloso de poder cambiar la mirada sobre nosotros nos va a hacer también resignificar, nos hace resignificar nuestra historia y volver a escribirla, ¿no? Desde un entendimiento muchísimo más amoroso. También, en mi caso, me ayudó muchísimo la parte espiritual, ¿no? Lo espiritual fue algo que yo redescubrí, porque si bien yo tuve formación espiritual, la tuve más bien inclinada al cristianismo, lo cual me enseñó un montón también, pero lo entendí de otro modo, ¿no? La parte espiritual como una conexión con mi mejor versión, ¿no? Trabajando permanentemente en mi parte positiva para poder vivir desde ahí, ¿no? Entonces quería hacer este aporte, ¿no? La importancia de poder entender nuestra historia de forma distinta, saliendo de la victimización y dejando entrar o entendiendo la espiritualidad como algo, como un aliado, ¿no? Eso era lo que quería aportar. Gracias. Gracias a vos. Sin duda, mirá, en lo personal, yo en las aulas nunca hablo de religión, pero sí la espiritualidad con la percepción que cada persona tenga de su visión, o sea, de su modelo de mundo. Cada uno tiene totalmente la libertad de elegir en qué creer, y eso es una de las cosas básicas de respeto por el otro. Y cuando trabajamos de forma terapéutica, entrar adentro del otro, entenderlo, y la espiritualidad es parte del proceso, donde en lo personal he vivido cosas, te puedo decir, hasta alucinantes. Pero es como hay cosas que tenés que vivirlas para poder explicarlas, y aún así son difíciles de decir. De todas maneras, lo que ocurre siempre, una y otra vez vamos a la neurociencia, que estudia cerebros de personas que tienen fe y que tienen creencias religiosas, o fe en algo, esa espiritualidad que está basada en la fe. Y a su vez estudia personas que no tienen la espiritualidad, o sea, y estudia específicamente la neurociencia a meditadores y a meditadores con fe. Y ocurre un fenómeno donde la neurociencia descubre que los cerebros no son iguales, que la persona que tiene una fe en algo más allá de nosotros mismos, enciende un área del cerebro que aquellos meditadores que no tienen esta fe en la espiritualidad no la pueden encender. Entonces hay ya tenemos biológicamente una diferencia en los cerebros de las personas que tienen fe a las personas que no tienen fe. Y esta pequeña gran diferencia, porque es enorme cuando trabajamos terapéuticamente, habilita procesos neuronales de sanación que a mí me han, ya te digo, maravillado. Decir, wow. Mira, una de las experiencias más lindas que creo que vos sabés de quién te voy a hablar, de un muchacho que trabaja su ira, su enojo, y se manifestaba el enojo en la piel. Era un muchacho que no podía dormir. De hecho, su pareja le tenía que atar las manos porque se rascaba tanto que se despertaba lleno de sangre porque todo lastimado, se lastimaba durmiendo. Cuando dormía se arrancaba los pedazos de la piel.
porque estaba todo irritada su piel. Y pasó por un montón de médicos, psiquiatras, psicólogos, pastillas. Y en una sesión, observando su gestualidad, trabajamos el enojo. Y yo le dije, puede que estés enojado. No, si yo no estoy enojado. Obviamente que la dejé así, como que no estaba enojado, pero cuando entramos a la hipnosis y empezamos a profundizar, bueno, descubre un evento de su infancia por un hecho muy duro que vivió, que representaba el enojo de él hacia su padre y hacia su madre. Él logra liberar este enojo, porque lo hicimos en un proceso donde llevó una hora, logra quitarse ese enojo, esa ira, hacerla consciente, resignificarla, tomar desde el amor, porque el amor es algo que es muy sanador, o sea, encontrar el amor en un proceso de hipnosis es como tenés la llave. El cerebro cambia si vos le das la emoción que necesita, y el amor es muy habilitante. Y este muchacho logra cambiar su propia historia. Y se le terminó el problema. O sea, no tuvo que tomar más pastillas. Hoy lo ves y, o sea, no tiene rosácea, que pasaba con la cara irritada, todo lastimado. Y fue una sesión, y vos decís, es magia esto, y nuestro cerebro es mágico. Entonces, aprender las herramientas y poder utilizarlas de esta manera, la verdad que es una bendición. Para mí es maravilloso. Y vos podés cobrar por una consulta, pero ¿sabés qué? Lo más gratificante es saber que vos pudiste hacer algo con lo que te sentís muy bien. Hermosa la experiencia, Javier, muchas gracias. No, y con esto que mencionás también me interesaría como también mencionar la importancia de la plasticidad del cerebro, ¿no? Esto que vos decís de que el cerebro necesita una emoción que lo habilite al cambio, ¿no? Una razón también para cambiar, ¿no? Eso que vos decías al principio, un por qué, un para qué, ¿no? Entonces, la neuroplasticidad del cerebro tiene que ver con eso. Digo, me gustaría si podés como tocar ese punto que es apasionante también, que tiene que ver con la PNL y la neurociencia. Totalmente. Gracias, Tefi. Sí, es muy cierto lo que decís. Nuestro cerebro cambia. Nosotros tenemos la posibilidad de cambiar. De hecho, cambia todo el tiempo. Nosotros estamos viviendo a diario un cambio neuronal. Cada cosa que vivimos, cada cosa que experimentamos, altera nuestro cerebro. Y ser conscientes de que estos cambios neuronales influyen en nuestra estructura, o sea, la estructura biológica cambia cuando yo soy capaz de alterar mi propio cerebro, donde puede influenciar el hábito genera algo que las propias redes neuronales no se resisten luego, o la emoción misma, donde o libero emociones reprimidas o genero emociones nuevas por un camino que influye tanto en la percepción de eventos pasados como en la interpretación de la realidad presente, porque ambas cosas están muy ligadas. Entonces, la biología, cuando vos haces un cambio biológico en tu cerebro, cambias en la interpretación de cómo ves la realidad. Hay un libro que es de Wayne Dyer, y una de sus frases dice: cuando yo cambio, todo cambia. Y es real, o sea, es real. Si vos cambiás, cambia tu realidad. Entonces, esa neuroplasticidad de la que tú bien hablabas, Sofía, es algo que se manifiesta permanentemente, clase a clase, porque cada vez que vos estás en una clase, ya no sos el mismo que la semana pasada.
Y eso es precioso de ver porque se manifiestan los resultados que tienen las personas. Salirse de los miedos, animarse, terminar relaciones, empezar otras, hacer cambios en sus vidas, tomar decisiones, animarse a hacer cosas que antes no tenían miedo o no se animaban a hacer. Y todo eso son cambios neuronales, o sea, son programas mentales que se van cambiando, que se van alterando. Y eso es maravilloso, bueno, ser consciente de que lo podemos hacer y empezar a practicar las herramientas que generan ese ¿quién quiero ser yo? Y acá tenemos a Walter Zucarino. Con Walter nos conocimos hace muchos años en aulas de PNL. Que bueno, capaz que se anima a compartir algo. Abrí el micrófono, Walter. Ahí va. Ahora Hola. sí. ¿Cómo Ahora estás? sí. Bien, bien. ¿Cómo estás tú? Bien, Te estaba Walter, escuchando bien. muy atentamente y la verdad, impresionante todo el conocimiento y lo que estás compartiendo. Doy gracias y gracias por las personas que han participado, ¿no? Que está bueno animarse y enfrentarse a esa cámara, ¿no? A ese ojito que nos está mirando. Sí, decime, Javier, contame. Bueno, y para vos, ¿qué ha representado la programación? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Mi vida fue un cambio de 180 grados, así impresionantemente, sin palabras. El tema es, como decís tú, no es comerla, es pasarla por dentro, es vivenciarla. No es solo leerla o estudiarla y me aprendo todo de memoria, no. La historia es meter las manos en la masa y bueno, si te sale mal le volvés a dar varias veces hasta que te sale bien y lo interiorizás y pasa a ser parte tuyo. Es parte de tu vida, es como caminar, hablar, es algo fabuloso, ¿no? Cuando uno integra eso dentro del cuerpo, ¿no? Es parte de uno, ya no tenés ni que pensarlo, sale. Tal cual, vos sabés que eso que estás diciendo vos, hacer el conocimiento parte del cuerpo, parece una frase sin sentido, pero tiene tanto sentido lo que estás diciendo. Sí, hacer, o sea, todos los ejercicios igual, todo, pasarlo y afianzarlo como lo estás enseñando tú, que la verdad, gracias por haber participado de muchas experiencias, de varios de cosas, o sea, Un talleres de beso, programación. Ercilia, que se despide Ercilia con Sofi. Y ver que tú implementaste, o sea, ingresaste algo que prácticamente no se ingresa en las aulas de programación, que es la neurociencia, las inteligencias múltiples, todo lo que es Paul Ekman, ¿no? En microexpresiones, que se ve, si bien la microexpresión se ve en programación, pero se ve muy poco, o sea, accesos oculares, algo del tono de la piel, la velocidad del tono, el timbre y la velocidad de la voz, todos esos detalles. Vos los das más a profundidad, vas más al hueso, vas más a la raíz, y ahí uno entiende más. O sea, me gustan los cursos, me gusta cómo lo enseñás, me gusta cómo lo hablás y cómo lo compartís, porque creo que tiene una profundidad aún mucho mayor, o sea, más completo, más de dónde viene. Sí, gracias, Walter. La verdad que confío plenamente en eso. Confío en unir esos orígenes, pero de forma bien racional, que se pueda entender claramente por qué esto encaja con esto y por qué, o sea, las razones. Si yo te puedo dar las razones lógicas, tu cerebro lo acepta. Y para mí esa es la llave, es como tener la llave mágica del aprendizaje. Tal cual, es tal cual. Y bueno, espero que las personas que están como alumnos tuyos y que como pacientes, como terapia, que te siguen, que no tengo palabra como explicarlo, que interioricen todo eso que vos decís, que lo vivan por dentro
y que lo puedan compartir, ¿no? Porque interiorizar algo y después quedártelo, o sea, no, así sea con una persona, pero compartilo, dalo, no te lo guardes, no te lo lleves al cajón. En el cementerio está lleno de ingenieros. No te lo lleven al cajón, muestren esos ingenieros e ingenieras que son y sáquenlo. Con miedo y todo, sáquenlo. A mí también me dio mucho miedo y me ayudó mucho Javier, y la verdad le estaré agradecido eternamente. Mirá, sos un gran terapeuta, Walter, una persona Gracias. muy, muy capaz, muy brillante, y siempre te dije que si algo veía en vos era tu don de persona. Que tú alguna vez me preguntaste, ¿por qué me elegiste a mí? Y yo te dije, por lo que veo de tu persona. Gracias, gracias. Y bueno, hoy no en vano estamos juntos y cada vez más cerca de lo que estábamos antes. Es verdad. Bueno, de eso se trata, hacer el mundo un poco más chico y juntarse con buenas personas, elegir de quiénes queremos ser amigos. Porque la amistad y el vínculo tiene que construirse desde los valores personales. Si yo elijo a las personas que quiero que estén en mi vida, y a veces hay personas que las tengo que sacar, porque no encajan con quién estoy siendo, y si yo sigo de forma, por el cariño que le tengo, y tal vez estoy perdiéndome la posibilidad de ser yo mismo. Y si hay algo que me dio todo esto es que me acerqué a muchas personas y me alejé de otras. Con tristeza, pero con la necesidad de hacerlo. Sí, sí, recordar que eso que decís me viene la frase algo que lo aprendí, lo aplico, somos la media de muchos dicen de las 5 personas, somos la media de las personas que nos rodean, no sé si son 5, 4 o 10, pero somos la media de las personas que nos rodean. Entonces, miremos a nuestro alrededor y digamos, son muy parecidas a mí y yo soy muy parecidas a ellos, tenemos algo en común. Y bueno, me gusta hasta dónde me estoy yendo, hacia qué punto estoy moviendo. No me gusta, entonces tengo que cambiar. Y a veces ese cambio implica lo que decís tú, ¿no? Alejarse de unas personas y comenzar a acercarse a otras. Esto es la neurociencia y Facundo Manes en particular, que es una persona que se ha dedicado mucho a observar el cerebro social, él habla del sesgo cognitivo y lo planteó desde su persona. Él estuvo viviendo en Inglaterra mientras estudiaba en Oxford y vivenció que él cambiaba la percepción que tenía de los ingleses por estar viviendo ahí. Pero cuando volvió a Argentina, increíblemente, volvió a incorporar ciertos pensamientos que eran sobre los ingleses, pero que no se adaptaban a la realidad. Sin embargo, él fue consciente de que ese sesgo cognitivo, el sesgo cognitivo es cómo estoy pensando, cómo me influencia esto que vos decías, qué influencia tienen las personas de mi contexto en mi forma de pensar. Y es inevitable, somos seres sociales, entonces nos vamos a ver contaminados según con quienes estemos relacionándonos, para bien o para mal. Tal cual, es tal cual. 100% y es real, lo comprobé yo. O sea, si quieres cambiar, y a veces a las personas, a veces me incluyo, nos cuesta, bueno, comencemos a rodearnos de aquellos que más nos gusta y que más nos acerque a lo que realmente queremos, ¿no? Porque si nos seguimos rodeando de aquellos que no queremos, vamos a seguir obteniendo lo que no queremos. Entonces empecemos a rodearnos y a pensar muchas cosas en las cosas que vos decís también, de que el diálogo interno, ¿no? Lo que nos decimos y cómo nos lo decimos. Cambiar también ese diálogo interno junto con el entorno, con el contexto en el cual nos encontramos. Eso nos va a posicionar mucho más y acercar mucho más a eso que realmente queremos. Y no seguir año tras año en la misma situación, ¿no? Como hoy, hablando con una persona, me dice, porque tengo 20 años en esta empresa o 30 años. Entonces yo le digo, no, realmente no tenés 20 o 30 años en la empresa, tenés un año repetido 20 veces. Digo, porque seguís en la misma situación. Tu vida no es las 4 calles que te rodean, hay mucho más. Dejá el mapa y mirá el territorio, ¿no? Y bueno, pasa todo por lo que tú decís, de repente con otras palabras, pero el tema del crecimiento, ¿no? Para crecer, rodeate de personas que estén creciendo. Las águilas no se cuentan con pollo.
Lo comen. Un águila corriendo y comiendo maíz no la va a poder ver. O sea, si querés ser un águila y volar, juntate con personas que vuelan. Y hay que volar, hay que volar. Hay que volar. Literalmente hay que volar. Dar y me quedo con la frase tuya de dar y compartir. Cualquier cosa que sea, si has aprendido un ejercicio, compartilo, dalo. No te lo guardes, no te lo lleves al cajón. Compartilo, todo lo que sea, compartilo. Y al 100%, como si tú, no te guardes cosas. No, Sí, esto sí. me lo guardo porque... No te guardes. Dalo porque viene más. Cuanto más das, más te viene. Tal cual. Como dice Jodorowsky, el que da se regala y el que no da se quita. Sí, es 100% así. Es verdad. Bueno, me encantaría si alguno tiene alguna pregunta respecto a los cursos que vamos a comenzar en abril. Si quieren preguntar algo al respecto, o si quieren después hacerme algún mensaje privado, cualquier duda. Y bueno, y si hay alguna persona que deseara más información, me manda por privado. Y bueno, con muchísimo gusto, si alguno no tiene mi número, se los puedo compartir a quien... Si hay alguno que lo tenga, que levante la mano y se lo hago llegar. No sé si todos tienen mi número. O me encuentras por las redes, Javier Teixeira, PNL Inside. Y bueno. Muchas gracias, Arnoldo. Gracias, Marcela. Eso no lo tenés, está bien. Paso entonces aquí, no sé si están en Uruguay, el número de Uruguay de mi celular lo estoy dejando ahí en los mensajes, si quieren abrir el chat. Creo que es +5982 y después 99. A ver, lo escribo. +5982 9215051. Creo que es así. Bueno, la verdad un placer, un gustazo haber compartido con ustedes. Disfruté muchísimo el encuentro, como siempre es algo que a mí me apasiona. Si bien picoteamos un poquito varias cosas, bueno, la idea es profundizar y, bueno, y trabajar con los temas muchas veces personales, con muchísimo respeto y siempre con mucho cariño, que es algo que siempre digo y que pasa, es que las personas dan lo mejor de sí mismas y reciben lo mejor de los demás. En las aulas, el respeto y el cariño es como la bandera necesaria para poder compartir el conocimiento. Que sin esto, definitivamente no ocurre. Y nunca me pasó, por suerte, de que no fuese así. Creo que, de alguna manera, las personas que eligen estudiar o acompañarme en mis cursos tienen claro esto. Y bueno, si alguna vez pasó, que pasó presencial, hubo como ciertos límites y bueno, hubo personas que necesariamente no pudieron continuar. Pero en lo virtual estamos al 100% de efectividad. Bueno, les mando un beso, espero que les haya gustado. Sé que hay mucho que se genera porque queremos seguir aprendiendo y eso está bueno. Y bueno, esperar a comenzar las aulas y a darle continuidad al aprendizaje. Les mando un beso y estamos en contacto. Gracias por estar, gracias por participar. La verdad, hermoso, hermoso. Gracias, Nos vemos pronto.
Gracias, María Ángeles. Un beso a Noah. Gracias, Pau. Gracias, Víctor. Gracias, Walter. Gracias, Hugo, Marcela, Duramis y Luz. Un abrazo grandote, Luz.